Bien. La clase pasada nos habíamos quedado viendo en la parte teórica el tema de los resortes maxilares, ¿no? Para repasar así de manera muy rápida de qué se trataba esto, los resortes maxilares son elementos que generalmente van ubicados en la parte media del paladar y que tienen como función principal expandir el maxilar. La idea es que estos dispositivos, por lo regular, se apliquen en una etapa donde puedan ser efectivos. Yo había hecho incluso, me acuerdo, un cuadro ahí a la derecha, la vez pasada, donde puse de que los elementos de expansión que se utilizan en ortopedia son los resortes de expansión, los tornillos de expansión y, en tercer lugar, los tornillos de disminución. Nosotros los vamos a ver en ese orden. Vale decir que primero vamos a hacer resorte de expansión, estoy hablando de la práctica, luego vamos a aprender a colocar un tornillo de expansión porque el tornillo ya viene prefabricado y al final, en una práctica casi al término de este ciclo, vamos a aprender a colocar los tornillos de disminución. Son 3 dispositivos diferentes y cada uno se utiliza en una etapa distinta del paciente. Por ejemplo, hemos dicho que estos de acá, los resortes maxilares, se usan preferentemente cuando es un niño en etapa de dentición temporal, o sea, vale decir un niño que tiene 2, 3, 4 años, o que está por entrar a la etapa de dentición mixta, vale decir que ya tiene las primeras molares permanentes. Esa es la etapa adecuada para utilizar estos dispositivos. No deberíamos usar una placa con resorte de expansión en un paciente de 10 años, por ejemplo. No sería conveniente, mucho menos en un paciente adolescente o adulto, ¿ya? Luego tenemos los tornillos de expansión que vamos a aprender a hacer, a incluir dentro de los aparatos, y eso sí ya se utilizan a los 7, a los 8, a los 9 años. Y luego tenemos los de disyunción, que eso sí se usan en pacientes adultos. O sea, podemos utilizar un tornillo de disyunción en un paciente de 15, 16, 17, 18 años. Ya vamos a ver que eso también tiene, o mejor dicho, tenía ciertas limitaciones hace algún tiempo antes de que aparecieran los implantes. Ahora que ya hay implantes, entonces ya se puede utilizar los tornillos de dilución a cualquier edad. Es decir, podemos poner un tornillo de dilución a un paciente de 30 años. Entonces, ese es más o menos el correlato. Entonces voy a ponerlo acá resumidamente. Primero sería resorte de expansión. Ese es el primer elemento que tenemos para utilizar con esta finalidad. Luego tenemos los tornillos de expansión. Y al final tenemos los tornillos de disminución. Ya en su momento te voy a explicar cuál es la diferencia entre expansión y disyunción, ¿ya? Pero puedo ir adelantando algo. A ver, miren, presten atención por favor. Dejen de hacer todo lo que están haciendo de práctica o lo que sea, porque igual total no van a tener tiempo para hacerlo, ¿ya? Miren, yo había comentado que cuando se forman paladares, como si fueran las piezas de un rompecabezas, tienen 3 piezas, por decirlo así, y esas 3 piezas tienen que encajar exactamente. Entonces, por ejemplo, en un niño de 3 años, estas suturas, porque esto de acá, estos espacios que hay entre cada una de esas piezas, se llaman suturas. Esas suturas todavía no se han unido en un niño de 3 años, ¿ya? En un niño de 9 años, estas suturas ya se están empezando a unir. Y en una persona de 13 o 14, eso ya está más o menos consolidado. Entonces, imagínate que, por ejemplo, a este niño que todavía estas suturas no se han unido, yo le coloco cualquier cosa para expandir el maxilar. Eso de ahí que estoy haciendo se va a llamar dilatación o expansión. Esa es la palabra correcta para denominar a ese acto mecánico que usamos en ortodoncia. Repito la idea. Estas 3 piezas de rompecabezas que van a conformar el maxilar están separadas por unas áreas que se llaman suturas. Esas suturas, cuando todavía no se han unido o no se han consolidado, entonces nosotros al momento de hacer
el procedimiento de expandir, lo que estamos haciendo es dilatando o expandiendo. Ahora, pongámonos ya en el caso de un paciente de 20 años que esto ya está consolidado, o sea, digamos que acá ya se formó callo, esto ya está unido, ya se formó un callo, ya está unido. Entonces, en ese paciente que ya se ha unido esto, no va a quedar otra opción más que fracturar el maxilar. O sea, voy a colocar un aparato para fracturar el maxilar. Esa fractura se conoce con el nombre de disyunción. Y entonces ahí viene el término disyunción, que es diferente de dilatación o de expansión. Entonces, cuando ustedes le dicen tornillo de expansión, tornillo de dilatación, eso es una cosa, y tornillo de disyunción es otra cosa. En la dilatación o expansión no se fractura nada, en la disyunción sí se fractura. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver después cómo vamos a fabricar aparatos que hacen justamente ese procedimiento de la disyunción. Pues bien, entonces, la clase pasada habíamos visto dos de estos resortes, el Coffin y el doble omega. Ahora acá he puesto 5 más. No quiere decir que sean los únicos, ¿ah? Hay muchos más todavía, pero yo estoy poniendo los que ustedes deben conocer, por lo menos, ¿no? Acá tenemos una placa de expansión con resorte helical abierto. Nótese que acá viene este bracito, hace el espiral y luego va hacia el otro lado. Pero los brazos no se cruzan. Por eso se llama resorte helical abierto. La palabra helical quiere decir helicoidal o arrollamiento o espiral, ¿ya? O sea, si tú ves esta palabrita que dice helical, eso es sinónimo de helicoidal o es sinónimo de espiral o es sinónimo de arrollamiento. Todas esas palabras son sinónimos. Entonces, por ejemplo, viendo así nomás, sin conocer mucho, de estas 5 gráficas que he puesto acá, ¿cuántas tienen espiral, arrollamiento o helicoide? 4. Esta y esta. Esta es la única que no tiene espiral o arrollamiento, ¿ya? Acá tiene una espiral, acá tiene una espiral, acá tiene 2 y acá tiene 4, ¿ya? Entonces, fíjense cuál es la diferencia entre este de aquí y el de acá, que este es una espiral, pero que está abierto, ya está abierto. Acá se ha hecho el espiral y el espiral va abierto, ¿eh? Los brazos están abiertos. En cambio aquí, miren, viene el brazo, sube, se hace la espiral y el otro brazo lo cruza. O sea, quiere decir que los brazos están entrecruzándose. Este tipo de resorte se llama resorte helical cruzado, por eso justamente. Ahora, si tú quieres, le puedes llamar también, o en los libros lo puedes encontrar, como resorte helical cerrado, también le llaman. Listo. Entonces tenemos el helical abierto, el helical cerrado. Este de acá, que es como si fueran 2 omegas, que se llama resorte de Carol Murillo. Hay varios aparatitos que tienen este resortito, que ya vamos a ver después. Después tenemos el resorte bihelicoidal, o sea, porque tiene 2 helicoides, o también se le denomina bihelix. Ven acá 2 helicoides en la parte posterior. Y este que es el quadhelix, que tiene 4 helicoides, 2 en la parte posterior y 2 en la parte anterior. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 que están aquí y los 3 anteriores que he dibujado acá? Que estos 3, ojo, estos 3 van con acrílico. En cambio, estos de acá van soldados a unas bandas. Vale decir que esto de aquí que he dibujado alrededor de las bolitas no es otra cosa que unas bandas. Las bandas que vamos a aprender a hacer nosotros en la práctica, ¿ya? Estas bandas van adaptadas en las primeras molares y a esas bandas van soldados los brazos de estos resortes llamados bihelicoidal y cuadrihelicoidal. Eso de ahí lo vamos a ver cuando nos toque hacer en la práctica aparatos fijos. Ahora estamos haciendo todavía removibles. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué es lo común de todos estos de aquí? Todos producen dilatación o expansión. Primera cosa clara.
¿Qué cosa es diferente entre estos 5? Cosa importante para anotar. Estos 3 van con acrílico y los de allá van soldados. Otra diferencia, estos 3 mayormente los utilizo en niñitos pequeños, 3, 4, 5. En cambio estos de acá los podrías ver tú en la boca de personas adultas incluso. Es más, puedes verlo en la boca de una persona que tiene brackets, es decir, el ortodoncista le ha colocado brackets acá, y acá en la parte palatina vas a ver un bihelix o un cuádrix. Oye, y alguien dirá, oye, ¿para qué le han hecho eso a ese paciente? ¿Por qué le han puesto eso? Si con los brackets es suficiente para que los dientes se muevan. Ya, te explico. Cuando la persona tiene sus dientes muy apiñados, mira, imagínate que esta persona tenga todos sus dientes torcidos, sin malposición. Toda la carga de los brackets va a ir sobre los molares. Imagínate que los 2 puños que tengo aquí son las primeras molares. Cuando se haga presión con los brackets, estas molares van a intentar torcerse, o sea, van a querer girarse. Y yo no quiero que se gire. Entonces, estos elementos lo que van a hacer es inmovilizar a las molares. Eso de ahí se conoce con el nombre de anclaje. Anclaje. Pregunta, ¿estos 2 son los únicos que pueden ser anclaje? No, hay otros aparatos que también hacen eso. El botón de Nance, el disyuntor de Hirons, el disyuntor de McNamara, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios aparatos que pueden hacer eso. A algunos ortodoncistas les gusta usar este aparatito, ¿ya? Que lo inventó el doctor Ricketts allá por el año 1940 más o menos. Les gusta usar eso. Es más, este cuádrix que tú lo ves acá también viene prefabricado. Es decir, tú puedes ir a la tienda y puedes decir, señor, véndame un cuádrix, y te venden este aparatito con sus 4 espirales. Pero que dirá, entonces, ¿para qué vamos a aprender si ya viene fabricado? Es que lo que pasa es que ese cuádrix que te venden es para ciertas arcadas estándar. Hay arcadas donde tú de todas maneras vas a tener que hacer eso, porque el cuádrix estándar no le cabe, o sea, no se ajusta. Vas a tener que hacer un cuádrix especial para el caso clínico que estás trabajando. ¿Ok? Entonces, para la cosa teórica, estamos mencionando estos 2, pero lo vamos a ver después cuando nos toque hacer en la práctica aparatos soldados. Estos 3 sí me interesa que los interioricen juntamente con el coffin y con el doble omega que hemos visto en la clase pasada. Y ahí he colocado una anotación que me parece importante. Todos estos resortitos que están acá, todos se hacen con alambre 0,9 o 1,0. Entonces ahí viene la pregunta, oye, ¿y cuándo lo hago 9 y cuándo lo hago 1,0? Ya, eso ya va a depender del ortodoncista. Ahí sí va a ser inevitable que cuando ustedes tengan que hacer, por ejemplo, les toca hacer un cuádrix, ustedes les tienen que preguntar al ortodoncista, doctor, disculpe, ¿en qué calibre quiere que lo haga? ¿En 9 o en 1? Y él te va a decir en qué calibre lo debes hacer, porque él ha hecho el análisis antes de la elaboración de ese aparato. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor, sobre esto? ¿Qué va a ir en la pieza? Ah, ya. Muy bien, gracias por tu observación. Ya, lo que pasa es que el cuádrix es un aparatito que tiene 4 helicoides. Y los brazos laterales externos, que son los que tú estás viendo, que acá está llegando a la primera molar y acá está la segunda molar de leche, pueden variar. Podrían ir los 2 en la primera molar, los 2 en la segunda, incluso pueden ir los bracitos chiquititos o pueden ir hasta adelante. Hay por lo menos 14 diseños de este cuádrix. Yo he puesto uno acá que es el asimétrico, donde uno de los bracitos va al primer molar y el otro va al segundo. Y acá, por ejemplo, este bien si va en los 2 lados igualitos. Terminen ambos lados en la primera molar de ¿ok? ¿Alguna pregunta más? Por favor. Nada. Ya, entonces le tomo un fotito a eso y como le comenté a la delegada y que creo que ya les he avisado, hoy día vamos a avanzar. Se supone que todos ustedes ya han hecho el aparatito donde iba el rastrillo o el rompehábito, ¿cierto? Ya, algunos lo han acrilizado, otros lo han dejado en máscara de cera. Ya. Entonces, yo lo que le he explicado a la delegada y les vuelvo a decir a ustedes es que en ese aparato
el rastrillo se coloca al final, cuando ya está acrilizado, se hacen unos agujeros a los laditos y se coloca ahí el rastrillo. Es una forma de hacerlo, hay varias formas de hacerlo. Nosotros vamos a hacer eso. Ahora, dejando de lado eso, hoy día deberíamos avanzar en el otro modelo. Ustedes tienen ya el video que hemos avanzado, donde hemos hecho un resorte en Z, un resorte en S con helicoide y el arco para control de caninos. Pero como eso ustedes tienen solo el video, pero no lo han hecho conmigo, hoy día aprovecharemos de avanzar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, nos ponemos en onda de una vez, jovencito. Lo primero que vamos a hacer es aislar, ¿ya? Vamos a aislar el modelo. Se aísla por dentro y por fuera porque a veces sale lo que es el acrílico y se puede pegar acá en las cúspides y puede romper el modelo. Por eso ¿Qué técnica vas a usar para acrilizar? el convencional. ¿Sal y pimienta? No, el otro. Es el otro, convencional. Yo uso el convencional, pero también se puede hacer el sal y pimienta. Vamos a aislar. Bueno, en mi caso yo aíslo todo. O sea, para trabajar más seguro, digamos. Sí, para trabajar más seguro yo aíslo todo porque a veces queda excesos y para que no se vaya a pegar, por eso es más fácil sacarlo. Todas estas partes. Dejar que seque. Esto tiene que estar bien limpio, el tiras, que no tenga residuos. Vamos a combinar lo que es el polímero. Bueno, este ya es un polímero tintado, que ya estos ya vienen tintados. Hay otro que viene el transparente nada más, eso sí tienen que utilizar lo que es el líquido tintado, ¿no? Vamos viendo la cantidad que vamos a usar. Como esto ya está secando ya, esto también podemos, ¿cómo se llama? Estos pequeños los alambrecitos, los retenedores, hay que fijarnos que estén también limpios, ya, porque a veces, como recién están empezando, puede hacer que esto se les afloje o se les saque, ya, cuando tienen aislante. No pega el acrílico en el alambre y se puede estar moviendo. Más que todo los retenedores. Ya está, ya secó. ¿Lo puedo? Está seco. Ahora sí vamos a hacer lo que es el acrilizado. Mira, yo utilizo mi acrílico cuando está fluido nomás. Como puedes ver, yo no estoy manipulando mucho porque ocasionamos burbujas y no queremos tener burbujas en nuestra placa. Por lo tanto, cuando está fluido nada más, yo utilizo. ¿Sabes por qué? Porque ahí retiene más, coge más a los retenedores. O sea, entra más por los ganchitos. Porque a veces cuando ya está muy polimerizado, cuando ya está polimerizando, ya está más espeso, es más difícil. Y a veces queda burbujas en la parte interna, ¿no?
Mira, ahorita por ejemplo esto ya está polimerizando ya. Y cuando ya está así polimerizando, esto para que ingrese así a los pequeños cavidades que tiene, ya no va a ingresar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a quedar una burbuja. Ahora ya no nos preocupamos porque ya hemos pasado una capa que es el cuando ha estado fluido y ya ha cogido lo que es los retenedores, pues, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a coger un poco de número y con tu dedo vas a hacer lo que es alisarlo para que quede homogéneo, quede todo parejo y no quede, a veces queda así muy alto, a veces muy bajo, y para que no quede lo alisamos con nuestro dedo. Y como puedes ver está quedando parejo. Vamos a retirar los excesos, como te dije. Por ejemplo, acá se ha el acrílico rebalsado, y para que no retenga acá el alambre, voy retirando. Ahí está. Como puedes ver, ahora quedó parejo ya todo. Como puedes ver, es fácil de retirar ahora el acrílico porque está todo aislado. ¿Ves? Eso es todo bien. No quedó, yo no he derramado con excesos, pero igual si hubiéramos derramado excesos, se los saca antes de que polimerice bien, ¿no? En su totalidad. Pero ya cuando ya uno toca, por ejemplo, su acrílico y por ejemplo ya está más duro, ya está en la fase elástica, casi ya plástica, ya no puedes tú manipularlo ya. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno comete el error de que cuando ya está casi a la fase terminal, uno empieza a hacer los recortes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Levantas el acrílico. Levantas el acrílico y jalas lo demás. Entonces, y cuando ya, por ejemplo, polimeriza en su totalidad, queda levantado. Por ejemplo, lo desgastas, todos los excesos, todo lo colocas y queda alzado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? De nuevo sacarlo, quemarlo, la placa, sacar tus alambres y de nuevo volverlo a acrilizar. Por eso se hace cuando está aún en la fase arenosa, filamentosa. ¿Ya? Y eso está. Ya que polimerice para ir a pulir. Ya creo. Ahora sí.
¿El color de la fresita es importante? No, en parte sí. Por ejemplo, hay fresa rosada que es para acrílico y hay una fresa que es marrón y otra que es verde, es para metal. Son más gruesas. La piedra, o sea, lo que raspa es más grueso. Lo que desgasta es lo más grueso. Siempre cuando desgastas, solo se desgasta esta parte, no la parte inferior, solo la parte superior. Ya. O sea, la parte que tiene contacto con el paladar, eso no. No, eso no se toca para nada, ¿eh? Eso se toca la parte de afuera. En esta parte sí no hay problema porque como hay este estrecho tenemos que lograr sacarlo esto, ¿ya? Los excesos ya también. ¿Cómo dices? O sea que en esta parte sí normal con una fresita, normal lo podemos retirar los excesos. Y acá en esta parte. Como lo ves, que hay un resorte y acá no va a paladar, entonces eso normal, puede sacar el desgastar. Darle forma, ¿no? Ahora, mano sucia. Ya, porfa.
Allá. Gracias, chica. Lo boté de su sitio. Con puro conocimiento, no me lo he botado. Lo has desanimado, creo. No, es que no se pule con eso. No, claro. Lo que no es, no es. Ten cuidado porque esto va a salpicar y te va a caer en la cara. ¿No? Vamos a pasar escobillas de trapo. China Avenida. Vas a cambiar de escobilla, ¿no? Está muy ancho. ¿Por qué la cambias? ¿Son diferentes? Sí, esta es muy grande, esta es más mediana y esta es chiquita. Y eso te facilita. Lo que pasa es que la grande no encaja acá en la parte del paladar, tiene el paladar muy estrecho. Acá no va a encajar. Tienes que hacer que pegue y por eso sí, te más la delgado. has cambiado. Ajá, por eso tengo.
Pero es el mismo tipo de escobilla, solo que es otro tamaño. No, ese es diferente. Pero igual sus tobillas no tienen nada que ver, ¿no? O sea, la marca o el costo, porque en sí una es más cara, otra más barata, pero igual sirven. El acabado queda igual. El acabado queda igual. Creo que la única diferencia es la duración, creo, de la escobilla de plata. Este nomás, para que no quede así. Vamos a ver, no, mira, así vemos a todos lados, por ejemplo, y vemos que está liso, ¿no? Está todo liso. Pero por ejemplo acá en esta parte, mira, le falta, acá en esta parte, de acá, le falta un poquito, porque igual la escobilla no entra muy bien, no entra mucho. Tenemos que hacerlo con la más chiquita. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la más pequeñita, ahora Ah, ya. vamos a tratar de hacerlo, ¿ya? Ah, ya, ya. Pero acá lo vamos a hacer distinto, ya no lo vamos a hacer derecho, lo vamos a hacer de espalda. Detrás ya lo vamos a hacer, ¿ya? Porque así no va a entrar. Así no, te va a raspar acá los extremos. Tú lo haces así, no te raspa de mucho. ¿Ves? Ahora quedó mejor. ¿Y así de chiquitas se consiguen o, Sí. o es porque se ha gastado? No, se consigue. Eso depende del tamaño, pues, ¿no? ¿Ves? Ah, es importante tener tamañitos, ¿no? Depende, sí, porque a veces, como te digo, no entra el grande, tiene que ser más chiquito. Pero siempre cuando ya estás en laboratorio, haces maravillas y ahí ves, pues, ¿no? Si te falta o no, o con lo que tienes trabajas también, pues, ¿no? A veces estás en una urgencia, tienes que trabajar con lo que hay. Y a veces las casas dentales tampoco están cerca.
La zona del paladar tampoco lo tocas, ¿no? De acá no, de esas partes no tanto se toca. Ahora le pasa la escobilla solamente para que, por si quede a veces áspero, 1 o 2 pasadas nada más. Allá. Pues no, no es necesario. Ya está, ¿ves? Ya está. Ahora sí vamos a lavar y vamos a sacar. Espera que para sacar brillo para la plata. O en las cosas mentales ahí te ven el chiquito, viejo, grande. Ah, por el motor. Es que ese motor no es para metal. Motor de alta. Motor de alta tienes que usar, pues. Ah, por eso. Voy a hacer huelga para que no puedan, para cobrar no sé tanto tiempo. Jorge, ¿tienes un cepillo que me preste? ¿Uno? Ese es medio. Vamos a ver todavía. No me trae mi bisturí. Bisturí tampoco he traído. ¿Que se quedó allá en el aula? Todo el salón no traje. Parte final. Vamos. Préstame tu bisturí. ¿Puedes? ¿Qué número? ¿Eso nomás? ¿Número? El largo también no es, ¿eh? ¿Cuál? El largo, el 15. Largo. Qué feo, como no sé. Usted, oye, esta mujercita aquí. Este es el 11 y desde el 15. ¿Qué es muy largo? Largo, dice, largo. Yo que sale nada y no sé todo lo que es como yo.
¿Y ahí qué estás haciendo ahí? Estoy sacando los pequeños excesos que ha quedado. ¿Está grabando? Los pequeños excesos nomás, ya que ha quedado último, ¿no? Los pequeños filitos. Esos lo retira ya. Donde no entra piedrita, eso ya se lo retira, pues, ¿no? Ah, ya. O sea, no intentas meter por ahí piedrita, nada. No, de acá esto solamente ya lo... Al inicio lo has visto como lo hemos emparejado, ¿no? Sí. Ya, después de emparejarlo igual quedaba unos pequeños filitos, ¿no? En cual hemos pulido, pero al final ya se da, uno se ve, pues, ¿no? Se ve en la placa los excesos que ha quedado, ¿no? Y pueden lastimar al paciente o cortar. El toque ya final, ¿qué es lo que se hace para que quede ya, para que puedas entregar ya? Echar vaselina líquida. Se echa vaselina líquida Ya. a la parte del paladar, ¿no? Queda listo la placa.